En esta mañana voy a compartir sobre el tema el secreto a la salud física y espiritual. Our subject for this morning will be the secret to physical and spiritual health. En San Marcos capítulo 5, comenzando con el verso 24, tenemos unas escrituras que leen de esta manera. In the Gospel of St. Mark, chapter 5, verse 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud a Jesús y le apretaban. And Jesus went, and much people followed him and thronged him. El verso 25. Pero una mujer, digan todos, una mujer. Dígalo una vez más, una mujer. Porque esto es lo que sucede cuando llega una persona a Jesús. Una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre, cáncer en la sangre. El 26 dice, había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía, nada aprovechaba, antes le iba peor. I go back to verse 25, and a certain woman who had an issue of blood 12 years, really cancer in the blood. Esta mujer tenía cáncer en la sangre. El verso 26, verse 26. This woman had suffered many things of many physicians, had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. El verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verse 27, when she heard of Jesus, she came in behind and touched his garment. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, su ropa, seré sana, seré salva. So in verse 28, she said, if I can just touch his clothes, I will be healed. El verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquello que la afectaba. Verse 29, and immediately the fountain of her blood was dried up. She felt in her body that she was healed of that sickness. El 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Verse 30. And Jesus, immediately knowing himself that power had gone out of him, turned about and said, who touched my clothes? Brinque al 33. Go to verse 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, había tocado la ropa de Jesús, vino y se postró delante de él, de Cristo, y le dijo toda la verdad. And the woman, fearing and trembling, knowing what was done to her, came, fell down before Jesus and told him the truth. In other words, I touched you. Yo te toqué, Jesús. Y él le dijo, hija, todos digan, hija. Ya no es nomás una mujer, ahora es una hija. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana, salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. In verse 34,
Jesus said to her, daughter, in verse 25, it was just a certain woman, but now she's just not just a woman. She's a daughter. She has met Jesus, and she's now a daughter. So Jesus said, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be whole of your sickness. Comienzo con unas verdades. Let me begin by sharing some truths. Yo no creo que haya algo más grande en todo el mundo que la fe en Dios y en su bendita palabra. I will begin by giving you some truths. First of all, I don't believe that there's anything as powerful in the entire world, more powerful than faith in God and faith in His Word. Cosas maravillosas suceden cuando la persona se acerca a Jesús y pone su confianza en Él. Pone su confianza en lo que ha escuchado de Jesús. Pone su confianza en su bendita palabra. Marvelous things begin to happen in our lives when we come to Jesus and we trust Him. We trust His Word. We trust what He is saying to us. Y me atrevo a decir en esta mañana que todo lo que se recibe que vale la pena, todo lo que se recibe de parte de Dios, el perdón de nuestros pecados que nadie lo puede hacer, su amor, su gracia, su misericordia, su poder, todas estas cosas se reciben cuando la persona pone su confianza en Dios, la fe. I would dare say this morning that everything that we receive from God is received by faith. It's received by trusting Jesus. For example, His forgiveness. No one can forgive your sins. No one can take you to heaven. No one can bring a new birth in your life. No one can share the love of God, the mercy of God, the grace of God, and the power of God. Nadie te puede dar lo que te da Jesús. Nadie nos puede llevar al cielo. Nadie puede traer en nuestra vida un nuevo nacimiento como Jesús. La fe que menciono es una confianza que viene de Dios. No es terrenal, es una fe, es una confianza que viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso es importante venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Oír el mensaje, oír el evangelio de Jesucristo. I was saying, beloved, that faith, this trust that we have in the Lord, it comes from heaven. It comes from God as we hear His Word. Yo lo he dicho que cada vez que yo abro la Biblia, estoy abriendo la boca de Dios.
I've said it time after time that when I open the Bible, I'm opening the mouth of God. Dios y su palabra son uno. God and His word are one. You cannot separate God from His word. That's why He says, you want to love me? Love my word. Dios y su palabra son uno. No podemos separar a Dios de su palabra. Por eso dice Él, ¿me quieres demostrar que me amas? Ama mi palabra. Usted no puede separar mis palabras de mí. You cannot separate my words from me. You cannot separate the Word of God from God Himself. They're one. Now, la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romans 10:17 says that faith, you being able to believe in God, you being able to trust Jesus, that confidence comes as you hear the word of God. Me gusta lo que dice una traducción que se llama La Biblia al Día. I like how it reads in the Living Bible. It's a modern translation. Dice, la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Jesucristo. Las buenas noticias es el Evangelio. Tenemos buenas noticias para el mundo. Tú no tienes que irte al infierno. Tú no tienes que morir separado, separada de Dios. Te puedes ir al cielo y caer en los brazos de Jesús cuando vienes a Él. You see, I like what the Living Bible says, that faith is born in us. Faith is born in us when we listen carefully to the good news of Jesus Christ. That's the gospel. The gospel is the good news of Jesus. We have good news. You don't have to go to hell. You don't have to die separated from God. You don't have to live a miserable, sad, and depressed life. La fe que nace en nuestro corazón es algo muy especial. Tan especial que agrada a Dios. Esa confianza que tú tienes en Dios lo agrada. I was saying that faith that comes by hearing of the Word of God is so special to the Lord that it pleases Him. He rejoices when you trust Him in the midst of all those unbelievers that surround you. You trust Jesus. You love Jesus. En Hebreos 11:6, Hebrews 11:6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no creemos en Él, si no le tenemos confianza. Beloved, Hebrews 11:6 says that without faith we cannot please God. You'll never please God. Unbelief, having doubts concerning Jesus, does not please the Lord. La Biblia al día dice en Hebreos 11:6, el que quiera acercarse a Dios debe creer. La fe cree. Debe creer que Dios existe y que Él premia a los que sinceramente lo buscan. God will always reward those that sincerely seek Him. Entonces, qué importante es creer en Dios.
Qué importante es creer en su palabra. How important it is to believe in God. How important it is to believe His word. Algo más que hace la fe, nos salva, nos rescata de la vida que antes llevábamos. There's something else about faith that it does. It saves us. It rescues us. Nos salva, nos rescata de la pena del pecado, del poder del pecado, y un día estaremos salvos de la presencia del pecado, porque estaremos en el cielo. Eso es lo que hace la salvación. Tiene su tenso pasado, presente y futuro. Perdonó mis pecados, me libró de la pena del pecado, de la muerte y la condenación, y hoy presente me sigue salvando el Señor, rescatándome, ayudándome. Si alguien entiende lo que estoy diciendo, diga gloria a Dios. Y un día nos va a rescatar de la presencia del pecado. Eso es futuro. Well, the beautiful miracle of salvation takes place when by faith we open our heart to the Lord Jesus Christ. Amados, el milagro de la salvación se lleva a cabo cuando la persona, por la fe, le abre su corazón a Cristo. Hechos 16. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 16:30. Look at Acts chapter 16 verse 30. Un carcelero que tenía a Pablo y a Silas en la cárcel, los tenía encadenados. Cuando los escuchó hablar las cosas de Dios, cuando los escuchó cantar, les hizo una pregunta que todos debemos preguntarnos. La pregunta fue: señores, porque era Pablo y Silas los que estaban en la cárcel, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan hermosa. In this verse, a jailer is asking Paul and Silas a question. After he heard him singing, sharing the word of God, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" El verso 31, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la fe cree. Cree en el Señor. Look at this verse. And Paul and Silas answered, believe, that's faith. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your family. Y luego el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Faith comes by hearing. La fe. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Y se lo lleva a su casa. Y le hablaron también a los de su casa. Now watch this. And they spoke the word of the Lord to this man. Why? Because faith comes by hearing. And to all that were in his house. Y mire lo que produjo la fe. Notice what faith did. Cuando este hombre aceptó a Cristo, dice que los tomó. En aquella misma hora les lavó las heridas
Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó. Verse 33, and he took them the same hour of the night, washed their wounds, and was baptized with the entire family. En Apocalipsis 3:20, Cristo dijo: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay que entender que la puerta del corazón se abre por dentro. Cristo es un compañero, es un caballero que él no se va a forzar en ningún corazón. Uno tiene que abrir la puerta del corazón. Beloved, Revelations 3:20, Jesus said, Behold, I stand at the door of your heart, and I knock. And if any man hears my voice and opens the door, I will come in, and he will sup with me, and he with me. It's very important that we understand that the door is open through the inside. La Biblia al día dice: recuerda, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno escucha mi llamado y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, tendremos compañerismo y él conmigo. Amados, es algo maravilloso cuando Cristo entra en el corazón de una persona y perdona sus pecados. Es algo maravilloso que yo no lo puedo explicar. Como Dios, siendo tan grande, se hace tan pequeñito para entrar en mi corazón, perdonar mis pecados, sanar mis dolencias, rescatarme de las manos del diablo, escribir mi nombre en el libro de la vida y darme la promesa que me va a llevar al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Beloved, it's so wonderful when Jesus comes into our hearts and forgives our sins. I cannot understand. That's why it's a miracle. I cannot understand how such a great God can become so small to come into my heart and forgive me of my sins and bring a new birth. Fill me with His Spirit. And then give me the promise to take me to heaven. Segunda de Corintios 5. 2 Corinthians. Look what this word says. 2 Corinthians 5. Let's just read one verse. El tiempo va muy rápido. Segunda de Corintios 5. Vamos a leer el verso 17. Let's read 2 Corinthians 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso que sigue dice: y todo esto proviene de Dios. Este nuevo nacimiento viene de Dios. Aleluya. Wow. Let's go to verse 17. It says, therefore, if any man be in Christ, any woman, boy or girl, be in Christ, he's a new creation. All things are passed away. Behold, all things are now become new, and all of these things are of God. Otra verdad que quiero darles, y me meto en la historia, en esta historia tan hermosa que tenemos en Marcos 5. A Dios lo tocamos por la fe. La fe es el secreto a la salud. La fe en Dios, en Cristo. La fe es el secreto a la salud física y espiritual, y te lo voy a demostrar con una historia. Beloved, God is touched by our faith.
Faith is the secret to physical and spiritual health. En el libro de San Marcos, en el capítulo 5, comenzando con el verso 24, tenemos la historia de una mujer que fue transformada maravillosamente por Jesucristo. In the book of Mark, chapter 5, verse 24, beginning there we have the story of a woman marvelously transformed by Christ. Jesús va caminando entre una multitud y de repente una mujer se le acerca y lo toca. Jesus is walking through a multitude of people, and all of a sudden a woman came near him and touched him. Esta mujer era una mujer muy diferente. This woman was very different. Esta mujer tenía 12 años, 12, no 2 ni 3, 12 años sufriendo de cáncer en su sangre. This woman had been suffering 12 years of cancer in her blood. Su vida había sido una vida de fracaso. Her life had been a life of failure. Por 12 largos años había sufrido en las manos de médicos. No la podían sanar. For 12 long years, this woman suffered from many physicians. No one could heal her. Y la Biblia nos dice que había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía más dinero, porque lo había gastado en médicos. The Bible says she had no more money. She had spent all that she had looking for her healing. Y además, esto es lo triste, que no mejoraba. Al contrario, le iba peor. Instead of getting better, she got worse and worse. En el verso 27 tenemos una escritura que lo cambia todo. In verse 27 we have a scripture that changes everything. Alguien le habló a esta mujer de Jesús, a esta mujer cancerosa, a esta mujer que había gastado todo, que había sufrido mucho. Alguien le habló de Jesús. Por eso es importante hablarle a la gente de Jesús. In verse 27, there's a scripture there that changes everything. When someone talked to her about Jesus, she heard of Jesus. Y cuando esta mujer oyó que le hablaron de Jesús, acuérdese que la fe viene por el oír, la confianza en Dios llega al corazón de la persona cuando escucha la palabra de Dios. Cuando esta mujer oyó, la versión, la Biblia al día dice, nace la fe cuando ponemos atención a las buenas noticias de Jesucristo. Cuando ella oyó hablar de Jesús, en su corazón brotó la confianza, la seguridad que si tocaba a Jesús quedaría sana. Y así fue. When this woman heard about Jesus, you see, faith comes by hearing. When this woman heard about Jesus, her faith was born in her heart.
faith was born. The assurance came that if she could just touch Jesus, she would be healed. Esta mujer tocó a Jesús y quedó perfectamente sana. This woman touched Jesus and was perfectly healed. Pero la historia no termina ahí. The story doesn't end there. Porque cuando esta mujer tocó a Jesús, cuando ella dejó soltar su fe en Jesús, puso su fe en Jesús, Jesús dijo: alguien me tocó. ¿Quién ha tocado mis vestiduras? Y los discípulos le decían: es que estás rodeado de mucha gente. No. Alguien tocó mis vestiduras y virtud salió de mí. El poder de Dios salió de mí. Now the story continues by saying that when she touched Jesus, Jesus immediately knew that someone had touched him. And he said, who touched my clothes? They said, well, you're surrounded by a multitude. Wait a minute. Somebody touched me. Es cuando la señora, mire, quiero que nos fijemos en lo que le dijo Jesús a esta mujer. I want you to notice what Jesus said to this woman. Ya les dije que en el verso 25 dice una mujer oyó hablar de Jesús. I've already told you that a certain woman heard about Jesus. Pero ahora, en el verso 34, Jesús la llama hija. Después de tocar a Jesús, ya no es solo una mujer, ahora es una hija de Dios. Dije, es una hija de Dios. When she touched Jesus, she's not just a certain woman, but she's now a daughter of God. You see, when you touch Jesus, you're not just a man. You're not just a woman, but you're now a son of God. You're now a child of God. You're now a daughter of Jesus. I remember I used to tell my kids, my daughters, you are a daughter of Jesus. Ya no es cualquier mujer. Después de tocar a Jesús, Jesús la mira y le dice, hija. Wow. Nos regresamos a la historia. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. La confianza que has puesto en mí te ha dado la salud. Le dijo, vete en paz porque estás sana. Now watch this. Jesus looks at her and says, daughter, your faith has made you whole. You're healed. Go in peace. Hija, tú has descubierto el secreto que muchos no han conocido. El secreto de la sanidad divina. El secreto a la salud física, pero también espiritual, porque Cristo no tan solo sana nuestros cuerpos, pero sana nuestra alma, sana nuestra mente, sana nuestras emociones, nos sana, nos mantiene sanos. Y qué hermoso va a ser ese día cuando tendremos cuerpos glorificados y estemos en el cielo con cuerpos como el cuerpo de Jesús. My Lord, my daughter, today you've discovered the secret to divine healing, the secret to physical and spiritual health. Faith in me. Fíjate, has descubierto, Señor.
mujer, ya no eres una mujer, eres mi hija, tú has descubierto un secreto grandísimo, el secreto de la sanidad. Quiero hablarle a la gente que me escucha por YouTube. Un momentito. Let me speak to those listening to me on YouTube. Yo quiero en esta mañana, te quiero animar a que te acerques a Jesús. Como esta mujer, aunque venía con mucho dolor, aunque venía sufriendo mucho, se acerca a Jesús, confiando que Él le podía ayudar. Acércate con tus problemas, acércate con tus dolencias emocionales, morales. Acércate a Jesús con todas tus faltas. Acércate a Jesús con todos tus pecados. En Él está la restauración, en Él está la sanidad, en Él está la salvación. Todo está en Jesús. I want to encourage you, beloved, to come near to Jesus as this woman did. And bring all your hurts, bring your pain, bring your problems, bring your sicknesses. Cristo dijo en San Juan 6:47, el que cree en mí, creer es tener fe. El que cree en mí, ahí está la fe. El que cree en mí, el secreto de la sanidad divina. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Dije, tiene vida eterna. Tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Jesus said in John 6:47, He said, he who believes in me, that's faith. Believing in Him has eternal life or everlasting life. Y el verso 37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. And he that comes to me, I'll never cast him out. I love that scripture because there have been many times that I presented myself before the Lord and He's never turned me away. Me gusta mucho esa escritura porque muchas veces me he acercado al Señor y le he dicho al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y nunca me ha dicho, no te puedo ayudar este día. Many times have I said to the Lord, Lord, I trust you. I believe your word. Help me. He's never said, not today. Algo que profundamente lo llevo en mi corazón es que Jesucristo nos ama a todos. Y lo demostró cuando fue a la cruz y murió por nosotros. Yo no daría mi vida por un borrachito, por un drogadicto, por cualquier persona. Sin embargo, Jesucristo dio su vida por el más vil pecador. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, separados de Dios, Cristo murió por nosotros. Beloved, Jesus loves all of us. Today He wants to forgive your sins, heal your sicknesses en este día. Desea perdonar tus pecados, sanar tus dolencias, pero tienes que abrirle la puerta de tu corazón y decirle, entra, Señor. Y dile también, perdóname mis pecados. Te he ofendido, te he fallado, perdóname. Él va a entrar. Sigamos el ejemplo de esta mujer. Levántate, levantémonos y sigamos a Jesús con la fe de esta mujer.
I was saying that Christ is just a heartbeat away from you. Open your heart to Him. Let Him in. And may I encourage all of us to follow the example of this woman who, in the midst of her failures and her pain and hurt and confusion and anxieties, she touched Jesus. She released her faith in the Lord. La Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. The Bible says, for whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Y la palabra salvación quiere decir también sanidad. The word salvation means healing. Porque todo aquel que invocare, le pidiere la ayuda a Dios, invocar el nombre del Señor, será sano, será sana, será salvo. For whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved, shall be healed, shall be forgiven of their sins. See, the Bible says, as many as received Him, to them gave He the right to become the children of God. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. When we receive Christ in our hearts, we experience salvation. We experience eternal life, which is the new birth. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, llega el nuevo nacimiento, que es la vida eterna, la vida de Dios. Oremos al Señor. Let us pray. Señor Jesucristo, te necesitamos mucho en nuestra vida. Lord Jesus, we need you so much in our lives. We need you at work. We need you at school. We need you in our families. We need you in our personal life. Señor, te necesitamos en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro vivir diariamente, con nuestra familia. Te damos gracias por tu muerte en la cruz, por morir por mis pecados. Lord, I want to thank you for dying on the cross for all of our sins. Y ahora, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Dile al Señor ahí donde estás, te abro la puerta de mi vida y te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Perdóname mis pecados. Gracias por la vida eterna que me das. Toma el control de mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Lord Jesus, forgive me all my sins. Take control of my life. Sit on the throne of my life and make me the kind of person that I need to be. In Jesus' name, amen. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios.